Ok, jóvenes, buenas noches. Espero que hayan tenido un buen día, un bendecido día, eh, y que pues haya transcurrido sin ninguna novedad. Eh, ¿Todos me escuchan? Afirmativo. Sí. Ok. Fuerte y claro. Bueno, hoy en esta noche digo noche porque hoy está oscureciendo bastante temprano, es por el mes, pero hoy vamos a platicar básicamente qué necesitan saber, qué necesitan saber ustedes y preguntar para entender qué es lo que quiere el cliente y cómo se le puede ayudar. La última reunión que tuvimos, que fue hace 15 días, porque no pudimos la semana pasada, platicamos las diferentes baterías que existen en Guatemala. Les tengo una novedad. En el mes de enero vamos a tener baterías de litio para Independencia, más o menos puede llegar hasta 31 kilovatios hora diario, pero todavía no tenemos toda la información. En enero, primero Dios, vamos a tener ya toda la información y ya se las vamos a pasar en su debido momento, pero es una buena noticia. Bueno, la idea es que ustedes sepan preguntarle al cliente y sacarle la información necesaria para poder dimensionar un sistema aislado. Una de las cosas es que el cliente siempre nos dice, fíjese que necesito un panel porque quiero, digamos, energizar X cosas. Y luego le dice, mire, fíjese que es una lavadora, es una licuadora, hay gente que le dice aire acondicionado, secadora, etcétera, etcétera. Recordemos que los sistemas aislados normales, porque ahorita, como les digo, vamos a tener baterías de litio que van a tener aproximadamente un tiempo de vida de 10 años aproximadamente. Obviamente no va a ser tan barato porque las baterías de litio son caras, pero sí va a existir la posibilidad quien tenga los medios. Pero en las baterías normales, como son tipo gel, todavía no tenemos toda la capacidad y solo nos vamos a basar en cosas esenciales como lo que es iluminación, televisión, radio, ventiladores y ocasionalmente barreno, licuadora. Todavía no podemos energizar con las baterías normales lo que es estufa eléctrica, aires acondicionados, refrigeradoras normales, aunque sí se puede las pequeñas, que son como las de frigobar, y secadoras, eso todavía no se puede energizar con baterías normales. En este caso, cuando hablo de normales, estoy hablando de las GEL y AGM. Las de litio por el momento están fuera y las de carro menos. Entonces, ¿cómo podemos ayudar al cliente para poder entender qué sistema es el que él necesita y guiarlo en una forma adecuada para que él pueda entender? Tengo una pregunta por ahí en el chat que dice, en el caso de las estufas que usan bobinas de inducción, no he probado qué tanto funciona. Les soy sincero, no sé qué tanto le podría tardar las baterías. Habría que ver cuántos watts gasta él, o más bien la estufa por hora. Entonces habría que averiguar cuánto es la potencia que necesita. Pero no tengo la respuesta porque nunca la he usado. Bueno, digamos, por ejemplo,
Empecemos. Voy a hacer una conversación con Moisés. Eh, Él más o menos ya conoce qué es lo que tiene que preguntar. Entonces, digamos, él va a ser el cliente y yo le voy a preguntar cosas para saber exactamente cómo dimensionar ese sistema. Entonces, en dado caso, Moisés, ahorita eres el cliente y me puedes entonces pedir un sistema para X cosa, ¿verdad? Sí, digamos que tengo una casa pequeña, que tengo 2 cuartos más la cocina. Necesito energía solar para, digamos, un televisor, una estufa, una refri, una cafetera y algunos focos LED. Tal vez unos 7 focos. 7 focos. Ok, ¿Qué sistema sería el que me conviene? fíjese que en el sistema aislado, por el momento no tenemos toda la capacidad para todo lo que usted necesita. Digamos, en el dado caso de la refrigeradora, sí tenemos sistemas, pero no es la refrigeradora convencional, sino que tiene que ser un sistema de refrigeradoras específicamente especializadas para lo que son paneles solares, porque son de corriente directa. Las refrigeradoras normales normalmente trabajan entre 12 y 15 horas diarias y como son corriente alterna, lamentablemente las baterías no le aguantarían. Entonces sí sería aconsejable que pensáramos, si usted le urge, digamos, la refrigeradora o un congelador, tenemos la opción de poner una refrigeradora o un congelador de corriente directa para paneles. En el dado caso de la estufa, igualmente, si es una estufa eléctrica, consume demasiado y no aguanta no aguanta la corriente o no aguanta la potencia que le demanda y por lo tanto las baterías pues le podrían tardar entre 10 minutos, 15 minutos, entonces no es tan conveniente. Ahora, en el dado caso de su televisor y de las bombillas, le voy a hacer unas preguntas para que usted me ayude a poder dimensionar su sistema, por lo menos para las cosas esenciales podemos ver, digamos, en el dado caso del televisor, vienen tres clases de televisores, viene plasma, viene LCD, si no estoy mal, la otra, y viene LED. ¿Qué televisor tiene usted? No sabría decirle muy bien porque es de esas teles que son así como planitas. Y un tamaño así mediano, yo creo que es tal vez una LCD o LED, pero sí son bien planas, son bien Ok, pequeñas. bueno, mire, pues, más o menos, ¿cuántas horas la va a usar usted diariamente? O sea, o sus hijos, ¿cuántas horas la usa? Unas 5 horas. Ok. Y digamos, las bombillas LED, ¿de cuántos watts es cada bombilla? Tal vez de unos 7 watts o 12 máximo. Pongámosle que son de 12. 12. Entonces, ¿y cuántas de las bombillas, cuántas horas la usan? Ah, Tal vez unas 3 horas, 3 horas por la noche. Ok. Bueno, con la información que ya me dio Moisés como cliente, estoy averiguando de que el televisor más o menos la va a usar entre 4, 5 horas por ahí. Entonces, lo que se debe hacer es, si no sabemos si es LCD o es LED, tenemos que hacer lo siguiente. Si es posible, en la parte de atrás del televisor nos va a decir qué tipo de televisor es. Si es LCD o LED, no importa, nos va a decir igualmente en la hoja, en la partecita de la etiqueta técnica, nos va a decir qué corriente usa, cuántos amperios y nos va a decir cuántos watts usa por hora. Normalmente, que algo se me olvidó preguntarle a Moisés, pero normalmente los televisores que más comúnmente compran son de 42 pulgadas. Hay de 32, incluso hay de 19 pulgadas,
pero normalmente la gente compra entre 32 y 42 pulgadas. En la parte de atrás, normalmente los televisores de 43 pulgadas nos van a decir que gasta aproximadamente 200 watts si es LED. Si es LCD, más o menos va a subir 100 watts, o sea que van a ser 300 watts. Si nosotros asumimos o vemos que el televisor es de 300 watts, entonces tenemos que multiplicar las horas que va a ver él diariamente por el número de watts que nos indica el televisor. Si no podemos verlo, pues ya más o menos les he dado el rango de lo que utilizan estos televisores y vamos a asumir que son 300 watts. Si lo multiplicamos, hagamos de cuenta que son 5 horas. Entonces, ese televisor va a consumir diariamente 1500 watts. ¿Por qué 1500 watts? Porque cada hora él va a consumir 300 watts. Y son 5 horas, entonces yo multiplico esos 300 watts por 5 horas, me da 1500 watts. Ese es el dato del televisor. El dato de los focos, de la misma manera. Digamos, él dice que tiene 7 focos y cada foco va a consumir 12 watts por hora. Eso quiere decir que dentro de los 12 focos tenemos que multiplicar 12 focos por 5 horas, son 60 watts por cada foco. Ya, por cada hora, perdón, que estén encendidos esos focos. Moisés igualmente me dijo que iban a ser 4 horas. Eso quiere decir que tengo que multiplicar 4 por 60. Los focos van a consumir 240 watts diariamente. A eso le tenemos que sumar los 1500 watts del televisor. Al final, solo entre el televisor y entre los focos vamos a consumir diariamente 1740 watts. Eso quiere decir que tenemos que ver un sistema que por lo menos tenga un 30% más, porque no podemos decir, bueno, él va a consumir 1740 watts y voy a calcular 1740 watts, porque no va a ser real. Porque acuérdense que en los sistemas aislados y aún en los atados a red hay una pérdida por transformación de energía y hay una pérdida por descompensación o desfase de batería. Eso quiere decir que tenemos que calcular de los 1740 watts, tenemos que aumentarle un 30%. Por el 30% más, quiere decir que con el 30% más, él va a consumir 2262 watts. Si le sumamos otro aparato, obviamente hay que sumarle. Entonces, ¿por qué hacemos este énfasis? Es porque normalmente, como le digo al cliente, normalmente le va a decir, mira, quiero un sistema para un panel, para tal cosa y para tal cosa, pero no le dice los tiempos que se van a usar. Por darles una idea, solo voy a apuntar aquí para que no se me olvide, 2262 watts. Eso solamente es entre foco y televisor. Si hubiera un segundo televisor o hubiera, por ejemplo, digamos, que él de repente quiere usar de vez en cuando un barreno o quiere usar una licuadora o quiere usar un ventilador, tenemos que tomar eso en cuenta. Por ejemplo, a Moisés como cliente se le olvidó decirme, mire, fíjese que también tengo un ventilador. Ah, bueno, entonces ese ventilador, ¿cuánto lo va a usar? Moisés me diría, mire, lo voy a usar más que todo, pues lo voy a usar en la noche porque no me deja dormir unas 3 horas. Los ventiladores normalmente normales, o sea, estamos hablando de ventiladores normales, más o menos tienen un consumo de entre 60 y 75 watts aproximadamente. Eso quiere decir que también tenemos a esos 2262, tenemos que hacer el cálculo del ventilador
hagamos de caso que son 75 watts por 3 horas, son 225 watts, ¿sí? Y a eso se lo sumamos digamos, 225 watts. Vamos a ver, por 3, por el 30%, estamos hablando de 292 watts ya con el 30%, 93 watts, y a eso se lo sumamos a los 2262. Ahí ya tenemos 2554.50. Entonces, aquí ya tenemos la cantidad, digamos, entre ventilador, televisor y focos, y según los datos que nos dé el cliente, quiere decir que ese sistema va a consumir 2554.5 watts diario. Ahora, este dato es importante saberlo porque en base a esta cantidad de watts que él va a usar, tenemos que calcular el sistema. Cuando decimos calcular el sistema es qué panel le vamos a poner, cuántos paneles le vamos a poner, qué inversor le vamos a poner, qué tipo de inversor le vamos a poner, qué controlador le vamos a poner, qué tamaño de controlador le vamos a poner, qué tamaño de batería, o si son 2 o 3 baterías. Entonces, en base a este dato es que nosotros calculamos qué batería poner, qué paneles poner, qué controladores poner, qué inversores poner. Entonces, así digamos, por ejemplo, hoy vimos un caso en específico, no sé si es, aquí está Eric, vimos un caso, digamos, por ejemplo, de que un cliente le dice, mire, fíjese que yo tengo un sistema de cámaras que quiero colocar, aquí no hay luz y gasta 55 watt hora. La pregunta que le hice yo a Eric, si no me dejará mentir, es si ya tomó en cuenta el monitor y el DVR. ¿Por qué? Porque muchas veces los clientes no tienen el dato exacto y regularmente miran solo las cámaras y dicen, bueno, consume, como decía él, 7.5 watts cada cámara, que no llega a 55, pero recuérdense que aparte de las cámaras lleva un monitor y lleva un DVR que normalmente también hay que tomarlo en cuenta. Al final, por la experiencia que tenemos ya en la empresa, sabemos qué podemos ofrecerle al cliente independientemente de que nos diga o no nos diga cuánto consume en realidad. Este equipo no consume los 55 kilowatts, sino que consume más por el monitor y por el DVR. Entonces, el sistema que yo le calculé a Eric, yo, digamos, por experiencia, lo calculé tomando en cuenta el estándar de lo que es el monitor y el estándar de lo que es DVR. Pero recuerden que cada equipo es diferente. Pueden ser que todos lleven DVR, todos lleven monitor, todos lleven cámaras, pero cada sistema es diferente en consumo. Un equipo completo de 6 cámaras puede consumir alrededor de 150, 125, otro puede consumir 100, otro puede consumir 200 y todos son sistemas de vigilancia o de cámaras. Entonces es importante, por ejemplo, digamos en el dado caso de lo que es cámaras, es importante preguntar también los detalles de consumo de cada aparato, digamos cuánto consume cada cámara, cuánto consume el monitor, cuánto consume el DVR, ¿verdad? Para que nosotros podamos sumarlo y recordemos que a todo este dato le tenemos que sumar un 30% y en el dado caso de las cámaras y sistemas de vigilancia se le suma no el 30% sino el 50%. Ahora, ¿por qué? Porque recuérdense que normalmente los paneles tienen un porcentaje al 100% o al 98%, porque casi nunca llegan a 100, de 4 horas y media
y máximo 5, pero recuérdense que hay días nublados, hay días de invierno y no siempre van a producir lo mismo los paneles. Entonces, digamos, por ejemplo, que usted lo ponga muy ajustado y dice, bueno, son 24 horas y sale tanto. Y si hay un día nublado y si hay un día lluvioso, entonces por eso se le calcula el 50% más, porque por lo menos tiene que calcularle día y medio para que ese mediodía nos ayude a soportar, porque si no lo hacemos, lo que va a pasar es que el sistema va a agotar las baterías y se va a apagar. Entonces, para evitar eso es que se calcula el 50% más de las 24 horas. En este caso se calculan 36 horas, no 24. Entonces, estas son cosas que deben de aprender. Poco a poco lo van a ir viendo con la experiencia, para que no les suceda que el cliente le llame y le diga, mire, fíjese que su sistema no sirve porque fíjese que se cayó el sistema y ya no están funcionando las cámaras. Imagínense, por ejemplo, digamos, o en las torres, por ejemplo, en las torres igualmente se calcula un 50% más, porque normalmente las torres las ponen en montañas y nadie va a estar ahí, a menos que el sistema falle y alguien tiene que ir a verlo, ¿verdad? Entonces, eso es importante preguntar. Por ejemplo, también en el dado caso de antenas, cuánto consume la antena en específico y los aparatos que conlleve la antena. En total, tienen que darle, digamos, al cliente los datos necesarios para que el sistema sea configurado adecuadamente y que no tengamos el problema de que el cliente llame y que nos diga que el sistema no sirve porque se cayó. Entonces, esto es el tema de hoy. Preguntas. Aquí sí necesito preguntas. Vamos a leer un poco el chat. Dice, por lo general el cliente lo ve por la apps del teléfono. Asimismo se puede conectar como monitor en el televisor. Igualmente hay un router. Ese router lleva un consumo. Él lo ve por teléfono porque lo ve vía internet, pero hay dos aparatos que tienen que ser, que es el router y el convertidor de señal para que él pueda verlo en el celular. Entonces, igualmente tiene que tener un consumo. No sé cuánto podrá consumir cada router, pero cada router o cada convertidor de señal de Wi-Fi tiene su propio consumo. De ahí dice Bridge, también nos dice, por lo general, bueno, ya está. Porque dice, por lo general el cliente lo ve por la app, asimismo se puede conectar como monitor al televisor. Igualmente hay un consumo. Dice Moisés, si depende en empresas más grandes, utiliza un cuarto solo para vigilancia y utiliza un DVD. Ok. Les queremos comentar, tal vez tú le contaste, Moisés, ¿qué fue lo que vimos en una dependencia de seguridad? Contale tú tu experiencia que vistes en el cuarto y qué es lo que el cliente más o menos solicitaba. Sí, había en el cuarto más o menos como entre 5 y 7 monitores grandes, LED, ¿verdad? Siempre. DVRs, todo digamos, para control de las cámaras que estaban en áreas aisladas. Pero el cliente tenía problemas porque estaba conectando mal los paneles solares. Conectaba, digamos, paneles en 12 voltios con baterías a 24 voltios. Hacía esa mezcla. Entonces, ahí tenía grandes problemas porque, digamos, todo tiene que ser o a 12 o a 24 voltios y no sabía qué hacer. Entonces, básicamente ese era el problema de ellos. Digamos, cuando nosotros fuimos con Moisés, lo primero que nos dijo el cliente es, miren, fíjense que nosotros tenemos equipos en diferentes departamentos, los monitoreamos aquí en la ciudad a través de estos monitores, a través de señal de Wi-Fi, pero tenemos el problema que se nos caen los sistemas. Algunos sí, otros no, y queremos ver qué está pasando. Entonces,
le empezamos a hacer preguntas al cliente y nos dimos cuenta del error que nos está mencionando Moisés. Tenían aparatos que funcionaban a 12 voltios y tenían configurado sistemas configurados a 24 voltios. Pues es importante que entendamos que todo sistema tiene una razón de ser y no podemos, por ejemplo, mezclar manzanas con peras. Si trabajamos el equipo con manzanas se queda. Y si trabajamos el equipo con peras se queda. Esto quiere decir es que si vamos a trabajar equipo a 12 voltios, todo el sistema lo vamos a trabajar a 12 voltios. Si el equipo lo vamos a trabajar, por ejemplo, digamos que equipo que trabaje a 110, podemos hacer un sistema que sea adecuado, ya sea de 24 hasta 48 voltios. Hay controladores controladores e inversores que trabajan desde 12 hasta 48 voltios. Son aparatos especiales. Obviamente son aparatos caros, pero sí funcionan. Entonces, en este caso, el cliente estaba poniendo peras y estaba utilizando manzanas. Ese era su error más grande. ¿Alguna otra cosa? De ahí dice, buen punto, dice Brish. Hay que tomar en cuenta los megapíxeles de la cámara. No todas consuman lo mismo, dice. Es correcto. Cada aparato consume diferente. Podemos tener una cámara que trabaje a 12 megapíxeles. Podemos tener una cámara que trabaje a 8 megapíxeles, una que trabaje a 4 megapíxeles, otra que trabaje a 4K y ahora que ya hay cámaras con 6K. Obviamente cada una va a trabajar de diferente manera y va a requerir más potencia para poder desarrollar su configuración. De ahí dice, si el equipo a conectar necesita 3K de alimentación sin fluctuaciones de ningún tipo, ¿qué tipo de batería se recomienda, por ejemplo, para conectar equipo médico? En este caso, lo que tenemos que hacer es sobredimensionar un poco el sistema, porque realmente el sistema aislado no fluctúa. Fluctúa, digamos, por ejemplo, cuando son, en el dado caso, atado a red, porque estamos hablando con corriente alterna. Lo que puede haber en el sistema no es una fluctuación, sino que lo que puede haber es una caída de tensión, porque la corriente directa es muy estable, pero dependiendo de la distancia de donde esté la batería hacia el equipo médico, puede ser muy larga y puede tener caída de tensión. Para eso hay una fórmula que se calcula la caída de tensión dependiendo de la distancia. A eso se ven las fluctuaciones, pero no es porque el sistema esté fallando, sino es porque no estamos tomando en cuenta la caída de tensión. ¿Algo más? ¿Preguntas? Es importante también hacerle comprender al cliente que todo equipo tiene un costo. Hay gente, por ejemplo, como les digo, primero Dios, en enero tenemos estas baterías de litio aquí en Guatemala, porque ya hay algunas aquí, creo yo, pero solo son de prueba. Si nosotros quisiéramos dimensionar una casa completa, ya se puede, pero el costo es alto. La ventaja de estas baterías de litio, creo, si no estoy mal, porque vi algunas especificaciones, tienen una vida útil de 10 años. Entonces ahí vamos a compensar lo que el cliente va a invertir, pero inicialmente tiene que invertir ya sea por su propia bolsa o a través de un banco. Porque estamos hablando
de una inversión de una casa normal, más o menos entre 80 y 100 mil quetzales. No sé si va a ser más porque estas baterías se venden en dólares. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver quién quiere. A ver. No entendí mucho la pregunta, porque dicen, ¿sabes? Voy a ver si Tal vez Edgar, habla de corriente 110 y de 12 voltios en corriente directa, puede ser. lo que yo O no tal vez para no entendí, mezclar 12 voltios y 24 voltios. mira, yo lo que no entiendo mucho es decir, cambia de iluminación a una refri, por ejemplo, no entendí eso. Ajá. Mire, pues, no sé qué tiene que ver la iluminación ahí, es decir, se usa de 12. Miren, pues, ahorita en unas próximas clases vamos a hablar de lo que es el controlador de carga, lo que es el inversor aislado, porque digamos, es su grid, y vamos a hablar de lo que son los paneles y cómo se forma todo el sistema. El sistema se puede formar 12, 24 voltios, incluso no importa que sea iluminación o que sea refrigeración. Igualmente, el que va a cambiar para transformar va a ser el inversor, porque a la refrigeradora o a la iluminación siempre le va a salir un voltaje de 110. Pero el sistema aislado se puede formar de 12 o de 24 voltios. Pero si, digamos, por ejemplo, el sistema es a 12 voltios, el inversor tiene que ser a 12 voltios de entrada, y la salida pues le va a dar corriente alterna 110 normal. Si el sistema es de 24 voltios, el inversor también tiene que ser de 24 voltios. Igualmente, el controlador va a ser de 24 voltios. O sea, dependiendo del voltaje que vayamos a usar, así va a ser también cada componente del sistema aislado. Pero al final, no importa si lo hacemos a 12, si lo hacemos a 48, si lo hacemos a 36, si lo hacemos a 24, siempre a los aparatos le van a salir 110. Y no importa que sea iluminación, refri, lo que sea. Los refrigeradores especiales para paneles vienen 12, 24 voltios. O sea que pueden funcionar con un sistema de 12 voltios o puedan funcionar con un sistema de 24 voltios. Pero estamos hablando de corriente directa, no estamos hablando de corriente alterna. ¿Algo más? Lo que determina, dice Edgar, ¿qué determina que elija una u otra potencia de batería? La carga que le vamos a colocar. Si vamos a colocar cargas que son necesarias no de 12 voltios, sino de 24 voltios, pero quien lo determina es la carga que el cliente quiere colocarle, ¿verdad? ¿Algo más? Ok, estamos para servirte, Edgar. Ahorita no comprendemos a 100% lo que es un sistema aislado, pero lo que me interesa en esta reunión no es tanto que comprendan cómo funciona un sistema aislado. Lo que me interesa ahorita es qué pregunta le tienen que hacer al cliente. Si él le dice, por ejemplo, mire, voy a usar un barreno, ok, ¿cuánto tiempo lo va a usar? Un barreno
es un motor, pero lo va a usar en cuestión de segundos. O sea, usted no va a poner, porque si no el barreno se le quemaría. Entonces el barreno lo va a usar 10 segundos, 15 segundos máximo. Una licuadora, por ejemplo, es un motor que aunque es motor y puede descargar las baterías, como es tan poco el tiempo que lo usa, que realmente no afecta tanto al sistema. En este caso, una licuadora no la va a usar usted 5 minutos, se le quemaría el motor. Usted lo va a usar 10 segundos, 15 segundos, igual que el barreno. Entonces, hay cosas que son motores, pero como las usan tan poco tiempo que no afecta el sistema. Es correcto. Aquí hay una observación que maneja Eric. Nos dice, hay algunos clientes que tienen mucho conocimiento del tema y tratan de manipular la necesidad que ellos asumen tener. Ahí está nuestra asesoría para tratar de brindarles la mayor información. Es correcto. Les voy a comentar una experiencia que yo tuve hace algunos años y que es importante que por experiencia de vida estoy tratando de transmitirle para que a ustedes no les pase. Yo trabajaba hace muchos años en un concesionario de vehículos y normalmente cuando uno es vendedor, a veces se la lleva uno de que lo sabe todo o a veces se siente uno así bien infladito, ¿verdad? En esa ocasión, les soy sincero, a mí me sucedió. Vino un pick-up que tenía turbo intercooler. Yo era nuevo en la agencia, en esa agencia de vehículos, no sabía mucho del tema. Sabía los conocimientos de vehículos que normalmente tiene la gente. Llegó un cliente, les quiero decir, llegó un cliente y me empezó a hacer preguntas del pick-up. Era un pick-up turbo intercooler. Ustedes dirán, pues todo el mundo sabe que es un turbo intercooler, pero en la fecha que yo trabajé ahí, la mayoría de gente no lo sabía. Más sin embargo, porque era un sistema nuevo. Más sin embargo, el cliente astutamente, él, aparte de que había viajado a Estados Unidos, tenía la capacidad en ese entonces, que casi nadie la tenía, de meterse a Internet, porque realmente el Internet en ese entonces también era muy caro. Entonces él tenía amplio conocimiento de lo que era un turbo intercooler. Más que todo lo que me preguntó, entonces él en su osadía o en su soberbia, si lo quiere ver así, y yo le estaba explicando el carro y de repente me dice, mire, ¿usted sabe qué es el intercooler? Sí, mire, que no sé qué, que yo tratando de llevármela de sabiondo. Y me dijo, mire, ¿y dónde está? Créame que recibí la humillación de mi vida, no sabía dónde estaba ni sabía que era el intercooler. Tuve que pasar la humillación de decirle, mire, no sé, ¿verdad? Entonces vino el cliente amablemente, él no trató tampoco de humillarme y me dijo, venga, le voy a enseñar qué es un intercooler. Abra el capó, me dijo. Y abrí el capó del pick-up y él amablemente me enseñó, mire, este es el intercooler y el intercooler sirve para esto, esto, esto y esto. A raíz de esa experiencia, yo lo que hacía era estudiar bien mi producto para que no me volviera a suceder, ¿verdad? Entonces, yo lo que les aconsejo cuando haya gente que sabe mucho, no rebatirle, porque realmente puede ser que sepa más que nosotros. Nadie nace sabiendo y la única manera de saber es leyendo. Si usted no sabe lo que, digamos, por ejemplo, algún término, algún tema, dígale sinceramente, mire, fíjese que no lo sé, déjeme, lo voy a investigar. Y si lo sabe, pues uno tiene que ser humilde y dar su conocimiento de lo que uno sabe. Pero sí, Moisés es testigo, trabajamos, nosotros tenemos una constructora
Y no me dejará mentir Moisés, que cuando hablamos con los arquitectos y los ingenieros nos prueban para ver qué sabemos y qué no sabemos. Moisés no me creía hasta que lo experimentó y así es. Hay mucha gente que nos prueba para ver qué sabemos y qué no sabemos. Lo que sabemos podemos platicarlo y lo que no, decir sinceramente, mire, lo voy a investigar más a fondo porque no lo sé realmente. Pero no se sientan mal porque alguien les trate de ser sabiondo y saber más que ustedes. Si algo alaba a Dios en el ser humano es la humildad. Entonces, lo que sí les aconsejo es lean, pongan atención a lo que se les enseña y no van a pasar por esos malos ratos. De ahí dice Brish, tengo un caso, un cliente necesita un aislado y tiene un radiotransmisor. Este está encendido todo el día, quiere decir 24 horas. Podría darle un 50% más, ya que llueve por las tardes, es correcto. Si es un lugar donde llueve mucho, los paneles que normalmente en un lugar donde casi no llueve y hay suficiente sol, van a trabajar al 100%, 4.5 horas a más o menos 5 horas. En un lugar donde normalmente se mantiene nublado, no quiere decir que los paneles no trabajan. Sí trabajan, pero trabajan a un 40, 50 y hasta un 60% menos de lo normal. Entonces, sí es una buena opción subirle el 50% de potencia. Ahí está contestada tu pregunta, Brish. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Entonces, no sé, digamos, cómo van, me interesa preguntarles. Nosotros, aparte de eso, no sé si las personas que están aquí saben que estamos metidos en lo que es ferretería. No sé si les has contado o ya Sí, les has dicho. Ok. sí. Bueno, de hecho no todos comentan, pero sí he mandado en los chats, ¿verdad? Ok. Eh, dice. Ah, no, este es otro chat, no tiene nada que ver. Entonces, es importante también, hay que tener mucho cuidado porque los agentes ferreteros o los dueños de ferretería también muchas veces nos quieren engañar y eso es algo muy importante. Ustedes anoten lo que el cliente necesita. Nosotros estamos haciendo el catálogo tanto de Tollcraft como de Tropper. También por ahí estaba viendo si nos podemos jalar el catálogo de Stanley. Pero por el momento tenemos esos dos, pero lamentablemente estos catálogos están sin precio. Entonces tengo que estar, como nos estamos metiendo ahorita a ese sistema, quiero que nos tengan paciencia porque lleva tiempo ponerle precio a cada producto. A veces de un producto hay 5 diferentes y si tomamos en cuenta que más o menos hay entre 5,000 a 10,000 productos por cada catálogo, llevar esto es un poquito titánico si ustedes lo quieren ver, pero lo estamos haciendo para que también ustedes puedan venderlo y también pues de ahí puedan también ustedes trabajar. Eh, entonces, solo les pedimos también un poquito de paciencia mientras que nosotros estamos viendo lo de los precios, eh, pero como los catálogos están digitales, ustedes pueden ver los códigos, nos los pueden mandar y nosotros hacemos aquí lo necesario para poder darles el precio. No sé si hay algo más. Hoy el tema solo era
¿Qué preguntas hay que hacerle al cliente para entender la dimensión del sistema aislado que el cliente necesita? ¿Qué se puede y qué no se puede? ¿Alguna otra pregunta? No, ninguna. Edgar ya preguntó. Vamos a ver, dice qué tipo de espacio el cliente debe tener. Lo que se requiere más que todo es que todo el equipo electrónico que sufre calentamiento debe tener una ventilación suficientemente buena para que pueda enfriarse el equipo. ¿Qué equipo se calienta? Se calienta el panel, pero como está al aire libre, no necesita ningún espacio porque al final ese es su trabajo, es estar afuera. El equipo que está dentro del equipo que se calienta puede calentarse la batería, puede calentarse el controlador, puede calentarse el inversor. Ahora, lo que es el controlador y el inversor tienen su sistema de enfriamiento. Digamos, en el dado caso, el controlador tiene un disipador metálico y a través de ese disipador metálico es que el controlador se va enfriando, o al menos no llega a temperaturas que pueda dañar el equipo, a menos que tenga sobrecarga. Igualmente el inversor, aparte de que tiene disipador metálico, tiene un ventilador y un microswitch de temperatura. Si en dado caso, por ejemplo, el inversor se calienta demasiado, pasa tres cosas. Una, el inversor tiene la capacidad de avisarle cuando hay mucho calentamiento y le empieza a sonar pip, 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 y si usted no le hace caso, se le apaga. Igualmente, el ventilador normalmente empieza a funcionar para poder enfriar el mismo inversor, pero cuando es demasiada la temperatura y usted no le hace caso al pip, pip, lo que pasa es que se quema el ventilador y se quema el microswitch de temperatura. Al final, pues quemamos el aparato. Pero en condiciones normales, solo con que tenga ventilación, suficiente. Igualmente la batería. La batería se puede calentar por dos razones, porque está desfasada con el equipo o se le está sobrecargando. Las baterías, ahora, si nos preocupa, digamos, por ejemplo, las baterías, pues, no necesitan un gran espacio, porque también la gente piensa que es peligrosa, pero en el dado caso de estas baterías, en el sentido es de que, digamos, vienen selladas. Ahora, si alguien toca la batería con las dos manos en positivo y negativo, sí es peligroso, ¿verdad? No lo va a matar, pero sí le va a dar una buena experiencia. A ver, Jairo. A ver, Jairo. Hoy estamos callados, Jairo. Álvaro, ¿alguna pregunta, Álvaro? Sí. No, todo bien por el momento. Estamos bien. Ok, bueno, entonces el objetivo de esto era para que ustedes aprendan a hacerle preguntas al cliente. Dice, un cliente me preguntó sobre el tema de las garantías de los equipos. Miren, pues, todo equipo eléctrico o electrónico no tiene garantía. ¿Por qué no tiene garantía? Porque lo normalmente es o lo ponen en cortocircuito y lo queman, o le dan sobrecarga y igualmente lo queman. Ahora, en la realidad, como les digo, el equipo electrónico no tiene garantía. Cuando nosotros lo vendemos, toda venta de producto, independientemente de que sea electrónico o sea eléctrico o no, damos 30 días. ¿Por qué? Porque es solo venta de producto, no es instalación.
En el dado caso, por ejemplo, digamos en la garantía de los calentadores, nosotros cuando nosotros lo instalamos, si nosotros no lo instalamos, le damos 30 días. Si nosotros como empresa lo instalamos, le vamos a dar 1 año de garantía en lo que es instalación y 5 de años de garantía por desperfecto de fábrica al cliente, 5 años, pero por desperfecto de fábrica, no por otra cosa. Entonces, en las garantías, si nosotros, por ejemplo, en un sistema aislado, nosotros lo vamos a instalar, que es muy raro porque realmente los sistemas aislados son tan sencillos que solamente, y eso se encarga el licenciado Moisés, él manda una hoja técnica para que se pueda instalar. Y aparte de eso, hay videos que nosotros hemos hecho para que el cliente sepa cómo instalarlo. Pero si por alguna razón remota nosotros lo vamos a instalar, nosotros le damos de 6 meses a 1 año, dependiendo qué equipo estamos instalando. Entonces, no sé si respondí, digamos, en garantías. No confundamos también lo que es vida útil con lo que es garantía. Porque, digamos, por ejemplo, en lo que son los paneles solares, nosotros le damos una garantía dependiendo del fabricante, pero eso no significa, por darles un ejemplo, que demos 5 años de garantía o 10 años de garantía a un panel por desperfecto de fábrica, no significa que el panel al llegar a los 5 o 10 años se muere. No, los paneles tienen una vida útil de 20 a 30 años. Normalmente los de clase más baja tienen 20 años, los de clase media 25 y los de más alta 30 años. Pero eso es vida útil, no garantía. Entonces, eso es lo importante. Y yo no sé si se te viene algo, Moisés, que el cliente pueda preguntar para que ellos, pues más o menos relacionen las preguntas. Pues no, solo que los clientes no saben ni cuántos watts están consumiendo. Uno tiene más o menos que deducir cuáles son los aparatos, ¿verdad? Pero sencillamente eso, en general. Y las Sí, preguntas clásicas, sí. que cuántas horas de uso, ¿verdad? En el día. Uh-huh. Sí, Sencillamente fíjese que, eso. por ejemplo, fíjese que normalmente el cliente cuando compra sus aparatos, lo que menos averigua es cuánto consume. Por darles una idea, un televisor plasma consume entre 600 a 1000 watts un plasma, dependiendo del tamaño. Una LCD va a andar entre 300 y 400 y normalmente estoy hablando más o menos de 43 pulgadas y un televisor LED más o menos va a andar entre 200, 250 a 300, depende del tamaño. Pero recuerden que cuando uno compra, lo que menos hace es pregunta es cuánto consume. Cuando la gente va, digamos, por ejemplo, a comprar una estufa eléctrica que normalmente consume entre 900 a 1200 watts por hora, pero en el encendido se le sube como a 1500 watts en esos 5 o 10 segundos. De ahí ya le baja estándar a 900 a 1200 watts. Y la gente la compra y no sabe cuánto va a gastar. Entonces sí, es algo importante cuando ustedes compren un aparato, averigüen cuántos watts gasta. Entonces, y les voy a dar otro ejemplo. Normalmente las laptops gastan más o menos, si es una laptop normal, va a gastar más o menos entre 65 a 75 watts. Mientras que por ejemplo, una computadora gamer, ¿cómo es que se dice? Así se dice Gamer. ok, estas computadoras por ser de alto rendimiento van a gastar entre 200 a 250 watts. Entonces, entre la misma laptop hay una diferencia. Ahora, si lo comparamos con una de escritorio,
ustedes deben de conocer que una computadora de escritorio gasta aproximadamente por la fuente de poder 350 watts y sumándole el monitor y la impresora va a llegar a 550 watts. Entonces ustedes, pero digamos si fuera solo la computadora sin monitor ni nada, solo el CPU le va a gastar aproximadamente 350 watts. A 65 watts que gasta la laptop, entonces usted tiene que preguntar, cuando dice, mire, fíjese que cuando está en la computadora, pregúntele, ¿es laptop o es de escritorio? Es raro alguien que va a tener una computadora para juegos, pero digamos en la normal, va a saber usted que la laptop va a gastar entre 65 y 75 watts y la de escritorio va a gastar 350 watts. Entonces, solo ahí hay una diferencia. Si no, si están todo claro y no hay preguntas, creo que por terminar, a menos que hayan preguntas, y te dejo la palabra, Moisés. Dice Brish que si hay bisacotas para las ferreterías. Lo único que hay que, digamos, aclararle al cliente que las bisacuotas llevan un recargo. El recargo de bisacuotas va a ser más o menos entre el 6% al, digamos, 18 bisacuotas, creo que es el 12%. Entonces, dependiendo del número de bisacuotas, va a tener un recargo. Esa es la diferencia. Pero de que sí puede haber bisacuotas, claro. ¿Algo más? Si no, te dejo ya el chat. Si quieres platicarle algo a ellos. Más que todo con los clientes, a veces hay clientes que lo llaman a uno y uno les da el precio de los sistemas, pero nos dicen que hay otras personas que se los venden más baratos, digamos para una refri que sí se puede y que se los venden como en 5, 7 mil quetzales. Increíble porque eso no se puede, ¿verdad? Porque es un sistema grande. Entonces, resulta en una mala experiencia, porque he tenido clientes que me llaman, que me dicen que otra empresa les vendió ese sistema y no les sirve para nada porque se les descarga como en 30 minutos o una hora. Entonces eso hay que explicarle a los clientes, ¿verdad? ¿Cómo es eso de las estafas más que todo? De lo que solo es por vender. Más que todo, ¿eh? Sí, miren, lo que pasa es que con la experiencia que se tiene, yo les digo, yo fui vendedor más o menos unos 20 años, fui vendedor y trabajé en varias empresas y les puedo decir algo. El cliente siempre les va a decir que alguien les vendió más barato o es raro al cliente que le dice que le vendió más caro. El cliente siempre les va a decir que le va a vender, que alguien más le vendió más barato. O si no, cuando le dicen, mire, fíjese que hay alguien que me vende más barato, pues cómpreselo, ¿verdad? Porque en ventas siempre el cliente va a querer chantajearlo con que otra empresa le vende más barato. Y no le digo que no, puede ser que sí le vende más barato, pero es pan para hoy y hambre para mañana, ¿verdad? Esa es la diferencia. Alguien me decía, mira, entre todos la competencia del mismo sector, quien va a quebrar más rápido es el que vende más barato. ¿Por qué? Porque primero, su equipo seguramente no es de buena calidad y el cliente va a estar que reclame y al fin lo va a tener chino. Y lo segundo es que ese cliente ya nunca ni le va a comprar, ni lo va a recomendar. Entonces, uno tiene que estar como empresa, si lo quiere ver así, vamos a estar en la media. Por ejemplo, digamos, en los calentadores, acabo de ver un anuncio que salió, no me acuerdo si lo mandaron por WhatsApp, por Facebook o por EPA, si no estoy mal, que el calentador de 300 litros presurizado estaba en precio normal
ellos lo tenían en 8.800 y pico y ahorita estaba en promoción creo que en 7.800. Ahora, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué es que digamos, lo bajan? El sentido que lo bajen es porque no venden. El sentido que lo bajen es porque están desesperados porque no lo venden. Entonces, o porque quieren aumentar el volumen de su venta. Pero recuérdense que en toda empresa hay gastos operativos y gastos administrativos. Dentro de los gastos operativos es transporte, importación, desalmacenaje, etcétera, etcétera. No solo almacenaje en la empresa, sino almacenaje en la aduana. Entonces, todos estos gastos y en gastos administrativos que contador, que auditor, que vendedores, que secretaria, que etcétera, etcétera. Pues uno tiene como empresa, tiene que tomar en cuenta de que si se da un precio medio, es porque detrás de todo ese precio hay un montón de gente, ¿verdad? Y hay un montón de gastos. Entonces, siempre, siempre, como les digo, el cliente trata, mire, si alguien es más astuto que uno, supuestamente es el cliente. El cliente siempre, hay dos cosas que usa el cliente en mi experiencia como vendedor de 20 años, es que el cliente siempre le va a decir que alguien más le va a vender más barato y que le va a comprar un montón si usted le da un buen precio con ese producto. Y es mentira. Hay mucha gente que le dice, mire, fíjese que si usted me vende un calentador, yo lo voy a comprar 10 más adelante. Mentira. O mire, fíjese que lo voy a recomendar con fulano, con sultano. Mentira. Él solo lo único que quiere es chantajearlo para que usted le dé el precio que él le está pidiendo. Ahora, en mi experiencia como vendedor, sé que al cliente le gusta decir, gané, le saqué un descuento. Entonces, eso es una satisfacción psicológica del cliente. Más sin embargo, es válido. O sea, el cliente puede argumentar o asumir cualquier astucia para que usted le dé el beneficio. Y les voy a contar una historia. Yo tenía, por decirle así, un jefe con mucho dinero que quería comprar una cama. Entonces se fue a Oakland Mall, ya existía Oakland Mall, y él no lo estaba contando. Yo realmente no sé si es cierto porque no estaba yo a la par de él para decirlo, mire, así fue. Pero él dice que fue a Simán y le dijo, mire, ¿cuánto cuesta esta cama? Pues fíjese que esta le vale 8,000 quetzales por esto, esto, esto y esto y esto. Ah, ya. ¿Y me da un descuento? No, fíjese que no se puede, que no sé qué, que no vale. Total que él salió de Simán y fue a otra tienda que también fue a preguntar por la cama. Les digo, la cama era más cara que la que estaba preguntando en Simán. Salió de esa tienda y le dijo, fue otra vez a Simán, mire, la tienda que está enfrente me está dando un 10% de descuento. Y no era cierto, era más cara. Pero vino el vendedor y aceptó el chantaje del cliente. Y fue a mover pitas y lo que usted quiera, que al final le consiguió el 10%. Es cierto, a veces se puede dar esos descuentos, pero lo que quiero yo dar a entender aquí es que el vendedor se dejó chantajear por el cliente. Me dijo, mire, yo de todos modos le iba a comprar en Simán aunque no me diera descuento porque la otra cámara más cara. Entonces, pero él vino y en su astucia como buen cliente chantajeó al vendedor. Así de sencillo. Entonces, debemos de entender que en el cliente siempre va a haber o va a tratar de hacer un chantaje. No es que sea malo, todos lo hacemos. Todos en la vida tratamos de ganar el mejor precio, pero no siempre se puede, ¿verdad? Entonces, a veces sí se puede, a veces no se puede. Pero debemos de entender esto. Y que el cliente siempre, siempre va a tener la razón. Tampoco le va a decir a usted, no, usted es un mentiroso, usted es un chantaje. No, el cliente siempre tiene la razón y lo único que puede hacer usted, cerrar su boquita y no decir nada. Porque si no, lo que hacemos es que nos echamos de enemigo al cliente. Entonces, el cliente a veces, pues él nos quiere ver
la cara de babosos, pero no podemos decirle, usted quiere verme la cara de baboso. No, usted solamente sí, usted tiene razón, ¿verdad? Punto. Ese es un consejo de ventas. Los que son así, bueno, más que todo pues son los ingenieros, ¿verdad? Y los arquitectos que tienen más o menos esa malicia Así de es, estar con esas cosas. así es, ¿no? Pero mucha gente lo hace, Moisés. Mucha gente, como te digo, a Sí, través de la experiencia, sí, te encuentras con cada cliente sí, yo sé, así es. y acuérdense que toda persona tiene su personalidad y todos somos diferentes. Nadie es copia de alguien, todos somos originales. Dios nos hizo eso. Hay gente que es avara, fíjese que hay gente que yo acabo de tratar con un cliente con un mantenimiento de calentador, es una doctora y tiene peso, como usted no tiene idea. Más sin embargo, regatea más que un pobre. Pero así es. ¿Qué podemos hacer? Bueno, 7:22, ya tenemos una hora. Creo que es tiempo suficiente para que no nos cansemos. Y en la próxima charla, quisiera que ustedes tuvieran más contacto con los clientes para que les surgieran más dudas. Pero si no, en la próxima charla vamos a empezar a hablar sobre el tipo de inversores y tipos de, si nos da tiempo, tipos de controladores. Por mi parte, Muy bien. eh, con los códigos, digamos, de Toolcraft y Trooper, a muchos ya me han mandado como tal vez unos 30 códigos. Y en unos 5 o 10 minutos, pues les devolvemos ya con el precio, ¿verdad? O sea, no es algo que nos tardemos mucho. Entonces, sí, con gusto los apoyamos, ya sea en lo solar, ¿verdad? O en las herramientas. Y pues gracias ahí por estar pendiente siempre, ¿verdad? Yo creo que con eso, pues finalizamos, ¿verdad? Y ok. nos miramos hasta el próximo miércoles. Y que pasen una feliz noche. Antes de que terminemos, quiero que sepan que tratamos de apoyarlo en todo lo que se pueda. Tanto el licenciado Moisés como mi persona estamos a sus órdenes. Así es. Y entonces pasen buena noche y me alegro de ver que estén bien. Nos vemos la otra semana. Feliz noche a todos. Buenas noches. Buenas noches.